Bueno, el capítulo 2 posibilidades, la primera parte es posibilidades de un teatro, no un nuevo mundo. Entonces se dice que en este punto, que es por los años 60, los grupos de teatro estaban en busca de dos objetivos: un nuevo público y una dramaturgia nacional latinoamericana que correspondiera a las necesidades de identificación. ¿Por qué un nuevo público? Pues porque querían un público joven y que además fuera como de carácter popular. Y una dramaturgia nacional latinoamericana porque pues se considera que no se tenía una y que además pues se necesitaba encontrarla y que respondiera a necesidades de identificación. ¿Por qué identificación? Porque pues recordemos que hubo como un proceso de aculturación entre europeos y nativos americanos en el pasado, y esto hacía como que la identificación cultural colombiana o latinoamericana pues fuese difusa. Entonces por eso es como necesario este proceso de identificación. Sin embargo, pues se dice que para encontrar esta identificación pues es necesario ir como al pasado, ¿no? Y pues se hace esta pregunta al autor de qué tradiciones culturales y de qué pasado para nosotros sería para nosotros en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en el pasado, porque también, por ejemplo, se puede tomar en el teatro eh, referencias del teatro griego y del teatro clásico. Entonces están como estas dos consideraciones a partir de eso. Están como las personas que tienen cierta trayectoria, que representan la política cultural del Estado y que son las que están de acuerdo con seguir manteniendo como este teatro clásico y griego y seguir representándolo. Y luego están los grupos de teatro experimental, aficionados, grupos y teatristas de larga trayectoria de experiencia, que están más de acuerdo con que no se tome en referencias de este teatro antiguo porque evita la creación de nuevas obras y también como que obstruye un poco el proceso creativo de por sí. Y se hace como también esta pregunta de qué beneficios puede aportar a un nuevo teatro el montaje y el conocimiento de los grandes clásicos. Y hay como dos públicos que también tienen que ver mucho con esto, que está como el nuevo público, que es este mismo de acá, que básicamente dice que pues no aportaría significativamente porque en realidad es como necesaria esta identidad cultural porque es lo que exige este nuevo público, según lo que se dice ahí. Y está el público minoritario, que vendría siendo como también este mismo de acá, según como yo lo entiendo, que pues sí está de acuerdo con que se sigan reproduciendo como los montajes de las obras clásicas. Ahora, acá también volvemos al problema de la identidad cultural y pues podría entonces el teatro clásico griego antiguo suplir esta necesidad de una identidad cultural. Pues lo que dice el autor es que es difícil porque el contexto es distinto al que estamos ahora, tanto por la época como por el lugar. Es otro continente. Entonces habría que hacer como una transformación, como una traducción, también podría decirse, de ese contexto al actual, lo cual representaría como un problema de a la hora de que el espectador se pueda como identificar con lo representado. Mientras que si tomamos el argumento histórico latinoamericano o colombiano, es decir, si tomamos aspectos de nuestra historia, sería como mucho más sencillo suplir esta necesidad y traer elementos de nuestra historia a el contexto actual, o incluso hablar también de lo que está sucediendo como en la actualidad en las obras teatrales. ¿Qué sigue? Bueno, la ubicación de la ideología en el proceso creativo. Bueno, el texto teatral es como un proceso que puede ser como escrito o no, y
digamos que la preocupación principal de los creadores de los textos teatrales es una relación entre la escena y el público. Entonces, pues básicamente el mancito dice que se necesita una teoría como para explicar esto y para hacerlo, como para explicar por qué es importante la relación entre escena y público y lo que se debe hacer para que esto prime, como a la hora de crear textos. Y dice que hay una problemática muy esencial y es la de la ideología del creador de los textos. ¿Por qué? Porque dice que primero no debe, o sea, debe haber como un balance donde no llene completamente como la creación, ni tampoco sea olvidada, por decirlo así. Entonces dice que la creación teatral lleva una serie de pasos donde primero está la investigación de campo. ¿Por qué investigación de campo? Porque pues dice que es más beneficiosa que simplemente hacer una investigación teórica, leer muchos libros y esto, sino que es más beneficioso y más nutritivo tener una investigación donde se pueda ir directamente, por ejemplo, a la zona que se está investigando. Entonces ponían el ejemplo del un grupo de la Candelaria, creo que también, para montar la obra Guadalupe años 50, donde fueron al llano por 2 meses y los actores sí se quedaron allí a vivir, bueno, los actores y los directores, y pues conocieron como muchos aspectos, tanto emocionales, de costumbres, entre muchas otras cosas. Todo esto que aprenden forma la imagen general. Esta imagen general es pues básicamente como la nube de conocimiento que obtienen. Esto se transforma en texto de montaje, que yo lo entiendo es como el guión, como la obra escrita, y luego que pues termina convertida en obra teatral. Y esta obra teatral está en completa disposición de generar una imagen teatral. Este concepto es re importante porque la imagen teatral es como básicamente esto mismo, la relación entre la escena y el público. La imagen teatral es lo que el espectador se imagina, las alusiones que vienen a su cabeza cuando está viendo la representación en el teatro. Entonces es como todas las ideas, los conceptos, los pensamientos que vienen a la cabeza durante la representación de la obra. Y dice que en el texto hay varios niveles de referencialidad. Está primero el nivel contextual, donde opera la concepción del mundo que tiene el artista. Esto se refiere a, pues prácticamente como también a la ideología que el que el creador pone como sobre la obra. Bueno, sí, en el nivel contextual, pues básicamente el objetivo es que el espectador como que decodifique la ambigüedad que el creador como quiere representar. Es como un texto o una obra más bien, porque pues bueno, sí, llena de metáforas. Y el creador pues lo hace pensando precisamente como en suscitar como varias significancias, ¿sí? Como que no hay un significado único, sino que pues dependiendo como de cada persona se percibe un significado distinto. Entonces no se reduce solo como a lo que propone el espectador en la acción de la obra, sino también como que suscita imágenes más allá de la apariencia primaria. Por ejemplo, ponían un caso de que la muerte de Guadalupe en la obra de Guadalupe años 50 no solo es la muerte de Guadalupe, sino que está abierto este hecho a múltiples significancias. En el segundo nivel está la ideología del autor y la del espectador, que se encuentran como en un choque o bueno, se encuentran. Pues básicamente, digamos que
para ejemplificar, si un autor de una obra pone un hecho que el espectador no entiende, pues habría como una desconexión, ¿no? Como un rompimiento ahí de lo que se quiere como dar a entender, de la imagen que se quiere transmitir y de lo que se recibe. Entonces esto da generalmente para que los autores de obras o bueno, de literatura también, llenen como sus obras de muchas significancias y de muchas alusiones. Hay unas que son previstas, hay unas alusiones que son previstas por el autor, que son como las que hablamos acá, que son las codificadas, y hay otras que son no previstas por el autor. Entonces, por ejemplo, en el texto hablaban de que cuando presentaban esta también obra de Guadalupe años 50 en otro país, no recuerdo cuál, la gente de allí relacionaba la obra con un guerrillero revolucionario de aquel país. Entonces era como una alusión, una interpretación que el autor pues no esperaba que se diera, no tenía contemplado en este nivel que se diera, pero que se dio. Y pues está bien, como que es algo que les gusta. También dice que hay como momentos donde pues el público no directamente no decodifica nada, no entiende nada, y esto se da como en públicos burgueses, pues porque no pueden tener como ideología como similar a la que tiene el nuevo público. Entonces pues les impide descodificar los signos que fueron pensados por el creador. Y pues finalmente está el nivel contextual, que es como el mundo ideológico del espectador, que está formado como por mucha información, entonces por las experiencias, sensaciones. Aquí también está la ideología dominante, que es como la ideología imperialista, que se obtiene como de las redes sociales, de la constante exposición a mucha información. Y pues aquí también participa como la imagen teatral. Entonces digamos que las percepciones y las ideas que hace el espectador en la imagen teatral pues dependen de este nivel contextual, ¿no? Bueno, la tercera parte del capítulo dice la aculturación y los problemas de la identidad nacional en América Latina. Comienza hablando de la aculturación, de esto ya hablé un poquito, el choque de culturas, y no solo con la europea, sino que también aquí podríamos hablar como de la cultura africana, y ya hablando propiamente de la cultura, es como todos los elementos, tanto espirituales como físicos, las costumbres, creencias y demás que pertenecen a un grupo social, ¿no? Y que esta cultura se alimenta como de la relación que hay con las otras culturas que pues también como que conviven acá. Y todo esto pues hace o lleva a que definamos como nuestra entidad, ¿no? A buscar como una entidad en medio de todo lo que existe. Entonces, el autor dice que para esto es necesario tener en cuenta una cosa que es la poética de Aristóteles, y dice que la tragedia se basa en la anagnórisis y en la peripecia. La anagnórisis, si no estoy mal, la anagnórisis habla como del reconocimiento de un personaje o de otro personaje, y la peripecia es la transformación de los sucesos en contradictorios. Entonces, cuando Edipo se da cuenta de que se mató a su papá y está casado con su mamá, es una anagnórisis, y la peripecia es como cuando se da un giro muy dramático en la historia. Y pues básicamente esta estructura lleva a la catarsis pues de los espectadores. Sin embargo, lo que dice Brecht es que esto no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque esto no permite una correcta definición de la identidad.
Em, entonces, para que exista como un reconocimiento de los espectadores en lo que ven en la obra de teatro, lo que debe ocurrir es que los personajes que se crean sean personajes con muchas contradicciones, porque lo que ocurre en esta poética aristotélica o en las obras aristotélicas es que los personajes son muy normativos y son tipo buenos o malos, héroes, antihéroes. Y esto también es como responder un poco a toda la cultura imperialista que existe. Entonces, pues Brecht rechaza eso. Y bueno, de nuevo vuelvo a hablar como del público popular que exige una identidad propia. Y bueno, este público popular como que entiende todas las contradicciones de los personajes que se proponen, y el público tradicionalista pues no lo haría, como que a duras penas alcanza a distinguir la imagen teatral de la que les hablé antes. Y bueno, se supone que con la imagen que se crea en la obra ocurren dos cosas, o bueno, tres. Son imágenes que entienden como la realidad vasta, presente, cruda, dura y pura. La transforman la sociedad con estas mismas imágenes, y además también contribuyen a la conformación de la identidad nacional. Y pues finalmente un texto de Marx que dice un objeto para el sujeto y un sujeto para el objeto. Entonces es como un objeto para el público, para el espectador, y un espectador para el público, porque el gran reto de todo esto es crear un público que sea capaz como de entender esta dinámica del teatro, del nuevo teatro. Y finalmente, y muy rápidamente, sobre el teatro no aristotélico en el nuevo teatro colombiano, pues lo que les dije, el nuevo teatro, hubo una primera obra que se llamaba como Las Bananeras, por el grupo de los comuneros, creo que de Cali, que tenían como esta dinámica brechtiana y como que rompían mucho con la dinámica aristotélica. Entonces contaban la historia segmentada para que en medio de cada segmento hubiera como una especie de reflexión y no se dejara llevar como todo por la emocionalidad. Igualmente esta es como la función de la historización, porque cuentan las cosas como si ya hubieran pasado, no las representan, sino es como más una historia, como lo dice acá, rompen la cuarta pared, se dirigen directamente al público, bla, bla, bla. Esto mismo lleva, o sea, como la segmentación que les decía al principio, lleva como la eliminación de la unidad de acción, lugar y tiempo. Usaban figuras comunes, no héroes ni antihéroes, buscaban provocar reflexión en lugar de una respuesta emocional. Y pues esta obra, Guadalupe, es un ejemplo de cómo usaban la historización. Superó más de 1500 funciones y bueno, ya.